Hola, ¿qué tal? Espero esté muy bien. Dios me le bendiga. Bienvenido, bienvenida a un estudio más de la lección de Escuela Sabática. Para esta semana estamos ya en la lección número 5 y qué interesante tema para esta semana, pues el título es La ira del amor divino. ¿Cómo podemos entender la ira de Dios bajo el principio de su amor eterno? Bueno, vamos a estudiar este tema. Quédese conmigo porque ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Padre Santo, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque has sido fiel con nosotros. Nos permites abrir nuestros ojos y reunirnos para estudiar en esta oportunidad. Padre, rogamos tu Santo Espíritu ilumine siempre nuestra mente para conocer cada detalle que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el texto para memorizar está en el Salmo 78, versículo 38. Dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Vemos como el salmista recuerda cómo Dios perdonó al pueblo de Israel en numerosas ocasiones porque se rebelaba contra él y hacía lo malo ante sus ojos. Pero Dios muchas veces los recibió, los perdonó, a pesar de que pues se rebelaban otra vez. Vemos ese amor constante de Dios, esa misericordia y compasión por su pueblo. Y esta compasión claramente pues nos gusta pensar en ese Dios que aunque nos apartemos, podamos volver donde Él. Y así la palabra dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Siempre Dios recibe a un corazón contrito y humillado. Entonces, cuando dimensionamos esta parte de el Dios airado, que Dios tiene ira, pues no debemos de apartarlo del concepto del Dios de amor, porque justamente esa manifestación de Dios, de esa ira, es en respuesta de las injusticias o de la constante rebeldía donde pareciera que ya no hay más vuelta atrás, justamente por la decisión de su pueblo, por la decisión de sus hijos, por la decisión, ese libre albedrío que Dios nos da de escogerlo a Él, en algún momento llegó a su límite. Y muchas veces, pues, pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios más airado, es un Dios que constantemente está mostrando más su ira que en el del Nuevo Testamento, pero recordemos que es el mismo Dios y Dios es amor. Hubieron muchas circunstancias en el Antiguo Testamento en el que Dios no solo mostró su ira con su pueblo por la constante desobediencia que llevó a consecuencias de esclavitud, por ejemplo, en el reino de Babilonia, pero también después vemos cómo Dios le reclama a Babilonia haber sido tan severo con su pueblo. Entonces Dios muestra siempre su ira basado en las injusticias, en la desobediencia, en la rebeldía constante de los seres humanos para con su amor. Es decir, esa respuesta de ira es una respuesta de amor basado en un prolongado tiempo de misericordia hacia un grupo determinado. Vemos cómo la ira de Dios es una respuesta justa y amorosa contra el mal y contra la injusticia. Por eso la ira de Dios es una justa indignación que está motivada por la bondad y el amor perfectos. Y además busca el bienestar de toda su creación en un momento determinado. La ira de Dios es una respuesta apropiada del amor al mal y a la justicia. Es decir, es contra el mal. Esa justicia que viene por medio de esa ira de Dios busca contrarrestar todo ese mal que se ha hecho en ese determinado tiempo. La constancia del mal provoca la pasión de Dios en favor de esas víctimas que han sufrido por ese mal y en contra de quienes han sido estos victimarios, los que se han aprovechado, los que han disfrutado hacer el mal. Así pues, entonces, la ira de Dios es otra expresión del amor divino. Le invito a leer Nehemías capítulo 9 versículos 7 al 33, cómo aquí vemos el pueblo de Israel siendo llevado por Dios a través de la historia de eventos impresionantes, desde el llamamiento de Abraham, cómo fue sacado de la tierra de Ur de los caldeos, cómo Dios lo llamó de ahí, y entonces le prometió ser padre de naciones. También la promesa que iba a llegar por medio de su descendencia, sus hijos, su descendencia
terminó siendo esclavos en Egipto, los hijos de Jacob, todas las tribus estaban ahí siendo oprimidos por el faraón, y así pues Dios escuchó ese clamor y los sacó con mano poderosa, mano extendida, y les dio la libertad para ir a la tierra prometida, a la Canaán terrenal. Vemos cómo hizo grandes señales, como una columna de fuego los calentaba durante la noche, y una columna, una nube, pues les protegía del sol durante el día, les proporcionó agua, les proporcionó el maná. También aquel momento impresionante del Mar Rojo se abrió en dos para que ellos pudieran pasar. Y entonces dice el versículo 11: y dividiste el mar delante de ellos y pasar por medio de ellos, de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. También dice el versículo 13: y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, todas las leyes, los estatutos, el día de reposo, toda esa parte impresionante. Dice: y en su sed le sacaste agua de la peña. Y el versículo 16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Aquí está el problema. Justamente vemos cómo Dios viene acompañando, teniendo misericordia, protección con su pueblo, pero llega en algún punto la vida del ser humano, el corazón se endurece. Dice: más no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Ya querían volver a Egipto, reclamaban a Dios porque en algún momento pues veían las cosas imposibles o tenían que atravesar, poner de su parte, salir adelante, pero dudaban y querían inclusive regresarse a ser esclavos. Y ese es el problema muchas veces del ser humano. El ser humano suele rebelarse contra Dios, a pesar de haber visto maravillas manifestadas en su vida, a pesar de que al mirar atrás ve cómo Dios le ha ayudado en muchas oportunidades. Nos volvemos a nuestros propios deseos, nos olvidamos de las promesas de Dios, nos olvidamos de buscar lo espiritual, de fortalecer nuestra vida espiritual, y por el contrario, pues fortalecer el yo, simplemente alimentar el yo. De ahí nos olvidamos y vemos cómo el pueblo de Israel pues hacía eso constantemente. Pero dice aquí, justamente en el versículo 17: pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso. Y aquí el énfasis de esta lección es: tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. A pesar de que uno abandona a Dios, Dios no nos abandona a nosotros. Nosotros tenemos esa actitud, somos de la iniciativa de irnos cada uno por nuestro camino, descarriarnos como ovejas, cada quien tomó su camino, pero dice aquí que aquí Dios no los abandonó. Y el 18 dice: además, cuando hicieron para sí aquel momento, aquel becerro de fundición, y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron esas grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Ahí fue una declaración pues completamente abierta de rebeldía, adorando a un becerro de oro que pues no escuchaba ni prestaba atención, ni tenía que ver absolutamente nada con toda la liberación que se había desarrollado anteriormente. Pues así, los ojos de los seres humanos, podemos llegar a despreciar a Dios, poner nuestra mirada en cualquier otra cosa menos en quien nos está restaurando, quien nos ha salvado. Y en este caso, pues aún así dice: tú con todo esto que haya pasado, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Esa cortina o esa columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche esta columna de fuego para alumbrarles en el camino por el cual habían de ir. Y Dios siempre, como dice aquí el versículo 20, envía su buen espíritu, el Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Aquí dice el texto: para enseñarnos. Y no retiraste tu maná de su boca, la palabra, el agua les diste para su sed. Esto es muy importante porque Dios siempre lo sustentó con la comidita que se necesitaba, con el agua que ellos necesitaban.
porque claramente necesitaban sobrevivir ahí en el desierto. Bueno, Dios siempre proveyó cada una de las necesidades de estas personas. Y dice el versículo 21, lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Piense usted esto, dice que los vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos cuando conquistaron ya la tierra de Canaán y poseyeron la tierra de Sejón, la tierra del rey Esbón y la tierra de Og, rey de Basán. También se multiplicaron los hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar y poseerla. El 24 dice, los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores que estaban allí. Y el 25 tomaron sus ciudades fortificadas, tierra fértil y heredadas casas llenas de todo bien. Y entonces, vea lo que dice el 26. Qué triste, porque aquí vemos cómo Dios continúa bendiciendo a su pueblo, continúa dándole lo que necesitan para seguir avanzando, pero el 26 dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Y aquí vemos cómo la situación muchas veces va empeorando. Lejos de, pues, buscar siempre el camino de la paz, de la rectitud, de seguir los mandamientos de Dios, cada vez hacían más cosas, pues, cosas peores, en las cuales mataban hasta sus profetas, los enviados de Dios, para que retomaran el camino. Dice que se rebelaron y hicieron grandes abominaciones. Y entonces claramente el versículo 27 vuelve a la consecuencia, básicamente la consecuencia de los actos de los seres humanos. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Es decir, nos volvemos a Dios cuando ya sentimos nuestra verdadera realidad, que somos impotentes, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. En algún momento creemos que podemos hacerlo todo sin Dios. Tal vez nos vemos con algún dinero, con algún éxito en nuestro ámbito y nos olvidamos de Dios. Creemos que lo conseguimos por nosotros mismos y que podemos seguir en esa línea. Pero cuando nos encontramos solos contra el mundo y el mundo destroza nuestros sueños y pues nos damos cuenta de nuestra fragilidad humana, en ese momento queremos volver a Dios. Y claramente, pues, claramente mientras la puerta de la gracia esté abierta, nosotros podemos llegar a Dios a pedirle que nos perdone, que nos reciba. 29 dice, les amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. El 30 dice que les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon y por lo cual los entregaste a mano los pueblos de la tierra. Más por tus muchas misericordias, aquí viene otra vez la misericordia de Dios, más por tus muchas misericordias no los consumiste. Mire, mi querido hermano, mi querido amigo, si no fuera porque Dios es misericordioso, ya nos hubiera consumido a todos. ¿Cuánto no le hemos fallado a Dios, usted y yo? ¿Cuánto el ser humano no le ha fallado a Dios como su creación? Por sus misericordias es que el Señor a nosotros no nos ha consumido. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo nuestro pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque realmente has actuado de forma recta, mas nosotros hemos hecho lo malo. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros, reconocer que hemos sido nosotros el que hemos hecho el mal contra nuestro Dios, que nos hemos apartado, que hemos buscado únicamente lo propio, que no hemos hecho lo que Dios nos ha pedido. Sin embargo, vea qué tremenda esta reflexión que hace Nehemías en su libro, Nehemías capítulo 9, versículo 7 al 33. Le invito a que lo lea también, porque yo ahí me fui saltando algunas partes, pero aquí vemos cómo la misericordia de Dios justamente se renueva cada vez que el pueblo pedía que le perdonara, que estoy sufriendo mucho, necesitamos que nos rescates de aquí. Bueno,
Por eso el Salmo 78, versículo 38, dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Esto está puesto allí por lo que había sucedido con el pueblo de Israel, pero realmente es una reflexión que usted y yo podemos hacer hoy, cómo Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, nos ha perdonado la maldad y no nos ha destruido, y muchas veces ha hecho eso, muchas veces nos ha perdonado y nos ha recibido. No ha despertado aún todo su enojo, Dios, con la humanidad. Aún hay posibilidad de la misericordia de Dios. Podemos acceder a esa gracia divina por medio de Jesucristo. Por eso la invitación hoy, mientras hay tiempo. Todos conocemos la historia de Jonás, impresionante historia cómo Dios llama a Jonás a ir a predicar a los ninivitas para que se arrepintieran y así pues no fuese destruida esa ciudad. Sin embargo, bueno, Jonás no quiso hacer caso, huyó a Tarsis en un barco y pues ahí en una gran tormenta los que viajaban con él decidieron echarlo al mar, inclusive Jonás mismo pidió eso, un gran pez se lo tragó y se lo llevó después para que cuando lo vomitaba ahí en la orilla, Jonás se dispuso a ir a predicar a Nínive. Algunos pensarían que pues Jonás no quería ir a Nínive a predicar porque capaz llegando en el nombre del Dios de Israel lo iban a matar o nunca iban a escuchar lo que Jonás iba a decir o que era tal vez un viaje muy cansado. Sin embargo, Jonás explica la razón por cual él no quería ir en el capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Es decir, Jonás reflexionaba acerca de ese llamamiento para ir a predicarle del arrepentimiento a los ninivitas y dijo, por eso me apresuré a huir a Tarsis. No fue por miedo a los ninivitas, no fue porque era un viaje muy largo, sino porque dice, sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Quiere decir que Jonás sabía que dentro de la posibilidad de ir a predicarle a los nivitas era que ellos se arrepintieran. Y si se arrepentían, entonces Dios los iba a perdonar. Para la mente de Jonás, él no cabía como esas personas tan malas, tanto daño habían hecho al pueblo de Israel, Dios los iba a perdonar. Para el corazón humano eso era imposible, no estaba dentro de las posibilidades. Más bien, lejos de eso, lo que merecían esas personas era un castigo y bien severo. Bueno, aquí Dios les está dando la oportunidad y está utilizando a Jonás como instrumento para que ellos conozcan del carácter de Dios. Y al ellos arrepentirse, pues claramente la decisión de Dios fue de no destruir esa gran ciudad. Y entonces el resultado de esto es que Jonás se enojó, pero Jonás se apesadumbró en extremo, es decir, se enojó mucho porque Dios no destruyó a sus enemigos, porque Dios no destruyó a esos hombres que no podían reconocer su mano izquierda de su derecha por lo malo que eran. Pero Dios no quiere que el malo, el impío perezca, sino que se vuelva al arrepentimiento, que se arrepienta, que busque los caminos de Dios y así pueda obtener también la salvación, porque son criaturas de Dios, es parte de su creación. Todos somos llamados al reino de Dios. El pueblo de Israel fue un pueblo escogido para llevar ese mensaje a todo el mundo. No era que eran ellos los salvados únicamente, sino era el instrumento para llevar a conocer a Dios a todas las naciones. Por eso les dio su ley, para que conocieran su carácter. Y basado en eso, pues ahí estaba la salvación representada después en Jesucristo. Entonces, vea qué interesante esta lección. Ya nosotros conocemos de Jesús, ya nosotros conocemos de Dios. ¿Será que nuestra actitud debe ser entonces como la de Jonás? Que tal vez no es ni queramos ir a predicar, sino que no nos interesa que otras personas conozcan del amor de Dios. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es reveladora en dos aspectos principales, nos dice la lección. En primer lugar, muestra la dureza de corazón de Jonás. Jonás fue llamado por Dios, quiere decir que Jonás era un instrumento de Dios y Dios conocía a Jonás. Pero aquí también muestra pues la realidad del ser humano, que es duro de corazón, especialmente para con sus enemigos. Por eso cuando Jesús vino a enseñarnos, nos dijo qué fácil es amar a los que te aman, qué fácil es amar a tus amigos, pero qué pasa cuando te están humillando, cuando te están maltratando. Ahí está la clave del verdadero amor, cómo amar a nuestros enemigos. Bueno, aquí Jonás le faltaba
esa parte. Él odiaba tanto a los asirios por lo que le habían hecho al pueblo de Israel que no quería que Dios mostrara misericordia para ellos. Y en segundo lugar, Jonás muestra que conocía a Dios. El problema claramente era Jonás, no era Dios, porque Dios sí era compasivo y la gracia de él y su carácter quería manifestarse también en estos hombres. Jonás estaba tan familiarizado con la misericordia de Dios que precisamente porque, como dice el texto, es clemente y piadoso y tardo en enojarse y de gran misericordia, sabía que entonces Dios iba a suspender ese juicio contra Nínive y así Dios trata con justicia y misericordia a todos los pueblos y las naciones. Es un gran ejemplo de que pues el pueblo de Israel, como les menciono, era un instrumento para llevar el conocimiento de Dios, pero no era el único pueblo al que Dios quería salvar, más bien era el medio por el cual Dios quería alcanzar a otras personas. Bueno, en la lección nos hace la pregunta, ¿dejamos usted y yo alguna vez de mostrar misericordia a alguien que nos ofendió? Es decir, no replicamos ese concepto de Dios de ser prolongado en misericordia. ¿Cómo podemos recordar mejor lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros para que así entonces nosotros seamos más misericordiosos con los demás en respuesta a esa abundante gracia que Dios nos ha mostrado? Una importante pregunta. ¿Cómo podemos pensar en ese ejercicio que hizo Dios con Jonás, utilizándolo a él, que él sabía cómo era el carácter de Dios? Pero en la dureza del corazón de Jonás estaba ese resentimiento con sus enemigos y lejos de que Dios les perdonara, más bien quería que Dios los castigara. Fue un comportamiento sumamente humano y pues ahí es donde está la contraparte de Dios, mostrando esa misericordia mucho más amplia que la del ser humano. Hay un concepto que la lección nos muestra y se llama justa indignación de Dios. ¿Cómo podemos dimensionar la justa indignación de Dios? Bueno, algunos ejercicios los encontramos en Mateo capítulo 21 cuando justamente Jesús llegó al templo donde es casa de oración, donde es casa de expiación, porque ahí llevaban los sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Muchas de estas personas eran personas de muy bajos recursos que debían adquirir un animalito para poder presentarlo como ofrenda. Bueno, en aprovechamiento de esto y como un comercio, pues los negociantes hicieron del lugar santo de Dios, ese templo, el lugar sagrado, donde ahí se representaba básicamente el sacrificio del Cordero de Dios y la expiación y la necesidad de cada ser humano por alcanzar la salvación como un negocio, como una cueva de ladrones, así lo mencionó Jesús. Entonces ahí pues se aprovechaban de las circunstancias de las personas, perdían todo lo solemne de ese acto, de todo lo que ahí se realizaba, y entonces Jesús se indignó. El versículo 12 del capítulo 21 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y el versículo 13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Note qué interesante que aquí Cristo simplemente no fue un arrebato de ira, sino que él citó a las escrituras y dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y estas personas pues habían corrompido todo el concepto de esta casa de oración, casa de adoración a Dios y de expiación por los pecados de estas personas, muchos humildes que tenían poco para comprar un animalito, pues aquí se hizo una cueva de ladrones. Podemos entender que también habían prácticas inadecuadas a nivel de comercio y todo se había perdido en el enfoque espiritual y así pues Cristo, podemos decir, tuvo una justa indignación de lo que estaba allí pasando. También vemos cómo esta cena la menciona también Juan capítulo 2 y versículos 14 y 15, pero también lo menciona Marcos capítulo 21 y versículo 13. También otro momento que muestra la indignación de Jesús es en Marcos capítulo 10 y versículo 13, porque ahí nos menciona que presentaban los niños a Cristo para que Él les tocase, para que los bendijese, y los discípulos entonces reprendían
a estos niños que le traían. Así pues, Jesús en el versículo 14, el capítulo 10 dice, y viendo Jesús esto, que los discípulos reprendían a los niños que traían para recibir su bendición, dice, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidan porque de los tales es el reino de Dios. Quizás usted y yo recordamos más esta frase que este momento de indignación, de justa indignación de Cristo por ese rechazo que estaban haciéndole hacia los niños. De los tales es el reino de Dios. Imagínense cómo veía Cristo a los niños y los discípulos pues rechazándolos, reprendiéndolos para que se fueran. Entonces por eso Cristo se indignó. También vemos cómo en una ocasión un hombre necesitaba sanación, necesitaba sentirse bien, necesitaba obtener pues salud. Y eso en día de reposo Jesús encuentra a este hombre y pues decide sanarle. Y eso fue todo un tema para los fariseos porque según ellos Jesús estaba quebrantando el sábado por hacer el bien. Y entonces aquí Jesús les dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Esto en Marcos capítulo 3, versículo 4. Y en el versículo 5 dice, y entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Note que ese enojo tenía también un énfasis de verles a ellos actuando mal y eso entristecía a Jesús, porque los alejaba del reino. ¿Cómo era posible que entre hermanos no quisieran sanar a alguien, no se alegraran del bien de alguien, de un padecimiento de muchos años, un dolor de una persona, uno de su mismo pueblo, simplemente porque era sábado y el sábado era más importante que la persona? Eso jamás, jamás podía suceder. Y Cristo se enojaba, pero se entristecía. Cuando Cristo se enojó en el templo, también se entristecía. Cuando Cristo se enojó con los discípulos, se indignó, también sintió tristeza porque las personas no dimensionaban el verdadero espíritu de las cosas. Y eso usted y yo debemos de tener mucho cuidado, el verdadero espíritu de las cosas. Las letras quieren transmitir un espíritu. Muchos leían solamente la letra y se quedaban en la letra y no abarcaban en qué consistía esa intención de Dios de decirnos algo. Eso vino a enseñarnos Cristo también, a darle el verdadero significado a las cosas. Bueno, era más importante sanar a una persona que simplemente quedándose haciendo nada porque era sábado. Había que actuar, había que hacer el bien. Y entonces las mismas personas callaban, los que lo criticaban porque realmente pues también ponían a estos hombres, ponía Jesús a estos hombres a reflexionar. La ira de Cristo, entonces dice aquí la lección, se asocia aquí con el dolor por la dureza de ellos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal, especialmente cuando éste hiere a quienes son objeto de ese amor? Aquí pues Cristo se sentía mal por ese mal que le estaban haciendo a otras personas, se entristecía y se indignaba. Una historia en el libro de Jeremías en el cual un hombre, un padre, un abuelo le pidió a toda su familia que nunca bebiera vino. Y eso fue lo que sucedió. Todos le obedecieron. Nunca recibieron vino, inclusive viniendo del profeta Jeremías que utilizó esa figura para demostrarles que ellos nunca lo iban a hacer porque seguían al mandamiento de su padre. Bueno, así como ellos seguían el mandamiento de su abuelo, Jeremías le mostraba que Dios quería que el pueblo siguiera los mandamientos de Dios. Dice el 15 de Jeremías capítulo 35, y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído ni me oístes. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recap, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Entonces aquí Dios está indignado.
está indignado porque presenta una familia que sí obedeció lo que uno de sus antepasados les había pedido, que era no tomar vino, y se mantuvieron firmes en eso. Y dice que el pueblo nunca quiso obedecer a Dios, a su Padre Celestial, después de haberles otorgado todas las cosas posibles para que ellos estuvieran bien. Y aquí dice, pero este pueblo no me ha obedecido. Si ustedes notan, siempre está la desobediencia en esa separación entre Dios y el pueblo. Y siempre está el factor idolatría. Siempre el pueblo busca otros dioses. Si ponemos a analizar qué es lo que ofrecen esos otros dioses que no les ofrezca a Dios, en realidad nada. Si usted analiza qué es lo que ofrecen esos dioses, es libertad al pecado. Cuando una persona dice, tengo otro Dios, o cuando estas personas decidían ir tras los Baales, es porque los Baales no les exigían principios morales a ellos. Entonces, es sencillo seguir un Dios que no me exija ningún principio moral, que por el contrario, más bien me dé libertad para hacer lo que yo quisiera hacer. Entonces, realmente esa era la conveniencia que el pueblo, en la naturaleza pecaminosa de cada ser humano, se iba realmente tras esos dioses por las capacidades que les permitía como individuos no restringirle ninguno de sus actos pues dados al mal. En cambio Dios claramente tiene su ley y su ley es pues una ley que busca honrarle a él y honrar al prójimo. Entonces restringe la libertad al pecado. En Lamentaciones capítulo 3 versículo 32 al 33 dice, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. La razón por la que existe la ira de Dios es porque hay maldad. Es una reacción de su amor. Eso es como el ejemplo de una madre que está con su hija en un parque donde ella está divirtiéndose y llega una persona, un hombre, y lastima a su hija. Ella primero tenía un sentimiento de amor, de pues complacencia ver a su hija jugar, pero el que alguien la maltratara provocó la ira de la mamá, de la indignación de esa acción. Bueno, justamente eso también pasa en Dios. Dios no está airado con las personas si no hubiese maldad, si las injusticias no estuviesen pasando. Es decir, es una respuesta también del amor de Dios. Porque aquí dice, no aflige ni entristece voluntariamente. Dios no quiere voluntariamente venir y hacer eso, sino que es una reacción en consecuencia de la maldad. En Esdras también, capítulo 5 versículo 12 dice, mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Babilonia no quedó exento de esos actos. Babilonia también fue juzgado por haber excedido. Si Babilonia hubiera sido un pueblo que lo cautivó y fue misericordioso, pues Dios hubiera tenido consideraciones. Pero Babilonia fue cruel, implacable, como eran los caldeos. Claro, pues así tenía que suceder, pero también Dios después le reclama eso a Babilonia. Volviendo al pueblo, aquí vemos cómo los padres provocaron la ira de Dios. Es decir, Dios no estaba airado con nadie del pueblo. Dios estaba en respuesta de amor complaciente con su familia, con sus hijos, buscando que ellos alcanzaran lo que Él les había prometido, pero fue provocado a ira. Es una reacción al amor de Dios en consecuencia de la maldad. Y entonces Él los entregó en mano de Nabucodonosor y de Babilonia. Quedaron expuestos porque Dios ya no los protegía. Eso es una consecuencia. Si yo estoy bajo una protección y yo me quito esa protección, yo quedo expuesto. Es decir, el rey de Babilonia con su ejército pudo capturar al pueblo de Judá. Si eso no hubiese sido, si el pueblo hubiera estado con Dios, pues ellos hubieran repelido las fuerzas, cualquiera que fuesen, porque al final es Dios el que peleaba por ellos. También el Salmo 81, ahí vemos algunas figuras interesantes donde dice, pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció, por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos.
Qué interesante, qué importante este versículo. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. En consecuencia, cuando nosotros nos pasan muchas cosas, es muchas veces en consecuencia por no escuchar la voz de Dios, por no obedecer a Dios, porque Dios nos entrega nuestra propia dureza de corazón. Anduvemos en nuestras propias intrigas, dice acá. Si nosotros escucháramos a Dios, si nosotros anduviéramos en sus caminos, dice aquí este salmista aplicado en cada una de nuestras vidas. Entonces, básicamente, la ira de Dios es una respuesta de la desobediencia, de la maldad y de la desobediencia de sus hijos y de no escuchar su voz y de no querer pues recibir toda esta enseñanza de parte de Dios para que nosotros estemos protegidos y podamos caminar en sus sendas. ¿Cuántas injusticias no se han cometido? El Señor dice, mida la venganza. Deuteronomio capítulo 32, 35 dice, mida la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Definitivamente, cuando nos hacen algo a nosotros, nos duele en el corazón, vemos la injusticia, eh, pero debemos de darle eso a Dios, debemos de pedirle a Dios que sane nuestro corazón y que nos ayude a perdonar y que Él se encargue de solucionar ese tema. Nosotros, pues, por supuesto, hacemos lo que corresponde en los ámbitos apropiados, pero debemos de darle esa parte a Dios. Proverbios 20:22 dice, no digas, yo pagaré mal por mal, espera en el Señor y Él te salvará. Porque básicamente esto es lo que hace el ser humano. Cuando nos hacen mal, pues tendemos, y esa es la acción natural del ser humano, es pagar mal por mal. Aquí mismo el proverbio lo sabe y lo dice, no pagas mal por mal, espera en el Señor y Él te salvará. En Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21 dice, no pagues a nadie por mal, no pagues a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos, si es posible estén en paz con todos, no se venguen, dejen que Dios se encargue de la ira. Si su enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. No se dejen vencer por el mal, venzan el mal con el bien. Esto es una paradoja, porque pues la fuerza podría implicar más fuerza para contrarrestarla. El mal podría implicar más mal para contrarrestarlo, pero no. La Biblia nos enseña que por el contrario, el mal se vence con el bien. Y eso pues solo viene de Dios, porque aquí dice que no se venguen, dejen que Dios se encargue de la ira. ¿Por qué nos dice la lección que Dios se encargue de la ira? Porque la ira de Dios es perfecta. La ira de Dios no viene con resentimientos, no viene con medidas incorrectas. La ira de Dios proviene de su santidad y Él sabe y pesa los corazones. Muchas veces nosotros no sabemos pues algunas cosas que están sucediendo, del por qué pasan otras cosas. Entonces, busquemos tener paz en nuestro corazón y démosle estos asuntos a Dios porque definitivamente Él es el único que puede manejar una ira pues de forma adecuada. Nosotros podemos equivocarnos en esa línea. Note qué importante el hecho de no ser parte de la ira de Dios para el fin del tiempo, porque llegará un momento en el que, como hemos visto, ya la misericordia de Dios no se manifestará de la manera en que se está manifestando en este momento, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para obtener la salvación eterna, sino que el amor de Dios se manifestará en algún momento por medio de la ira. Y la ira es fuego consumidor porque va a consumir a todos los malvados, a todos los que fueron partícipes de los males de las otras personas, de todo lo que pues Dios no quería que sucediera, de todas aquellas personas que fueron al descanso por una injusticia. ¿Cuántas injusticias no se han hecho en este mundo? Y bueno, llegará un momento en que la ira de Dios sea esa venganza de muchas personas con esa situación que pues terminó mal. Pero Dios va a recompensar a todas las personas en algún momento. No busquemos ser parte de los que serán consumidos por la ira de Dios, sino por los que serán recompensados por medio de esa manifestación de Dios para con quienes no decidieron ser sus hijos, no quisieron seguirle y por el contrario también maltrataron y al final del tiempo perseguirán
a los hijos de Dios. Bueno, esa ira de Dios será manifestada porque su pueblo, sus hijos, es como la niña de los ojos de Dios, como la niña a los ojos de Dios, dice la palabra. Por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, capítulo 1 versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El único abogado que tenemos que nos va a librar de esa ira venidera es Jesús, porque le hemos aceptado como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Así que la invitación es esa: para librarnos de esa ira venidera, tenemos que aceptar a Cristo. Muy bien, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por acompañarme. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por mostrarnos más de tu amor, por entender mejor el concepto de la ira, esa ira santa, esa ira que pues busca la justicia, que por mucho tiempo en este planeta, pues muchas personas han sufrido de injusticias, y esa justicia será manifestada, Señor, también en el momento venidero con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos, por tantas manifestaciones de amor de muchas formas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite.